¿Te parece que arranquemos, Alfredo? Le Totalmente damos de la, acuerdo. le damos la bienvenida, buenos días para todos, primero que nada, la bienvenida, en nombre de todo el estudio, de todo el equipo de Estudio Kaplan. Les agradecemos por conectarse a través de este medio que encontramos para seguir, a pesar de la pandemia, en contacto. Bueno, y un poco la intención, algunos que ya vienen participando de este ciclo de webinars ya saben cómo es la dinámica. Alfredo va a exponer, en este caso vamos a hablar sobre megaproyectos, ¿sí? Y sobre el nuevo decreto que salió en relación a ese tema. Luego de la charla, de la exposición de Alfredo, vamos a hacer las preguntas, ¿sí? Vamos a pasar a la etapa de preguntas, que las van a poder hacer a través del chat, ¿sí? Les pedimos que todas las consultas que tengan, luego de la exposición, las planteen a través del chat, ¿sí? Yo se las voy a ir leyendo a Alfredo y él las va a ir contestando, ¿sí? Alfredo, cuando tú quieras, arrancamos. Bueno, perfecto. Buenos días a todos. Reitero el agradecimiento que decía Sabrina. Es un gusto que nos acompañen en estas actividades como forma de poder compartir, transmitir y a su vez interactuar en todos estos temas vinculados con la construcción y más promoción, en este caso específico, megaproyectos. Simplemente quiero resaltar algo. Me ha tocado ser el expositor en estos temas. Esto es una tarea de equipos. De alguna forma, todo el trabajo de coordinación que ha hecho la licenciada Sabrina Cabezas es digno de resaltar. En vivienda social, el contador Andrés Segal coparticipó conmigo en la preparación y en el estudio del material. Y en este caso en especial, le tengo que agradecer a la contadora Andrea Cartele y al contador Piero de los Santos por su aporte para poder dar esta charla que vamos a hacer hoy. Pasamos de lámina. Simplemente reiterar esto para los que se unieron ahora en los últimos minutos, que las consultas las van a poder plantear al finalizar la charla, la exposición de Alfredo, ¿sí? Sí, vale la pena decir en esto que vamos a hacer lo posible, como hemos hecho en las otras charlas, de contestar absolutamente todas las preguntas, obviamente en la medida que tengamos la respuesta precisa para cada una de ellas, y cuando no la tengamos, lo aclararemos de esa forma. Ahí está. Bueno. Pasaste una de más. Vamos una antes. De alguna forma, casualidad y causalidad tienen las mismas letras, pero significan cosas bien distintas. Acá no hay casualidad, acá hay causalidad. El gobierno apostó, de alguna forma, a que dentro de los motores que puedan reactivar la economía, la construcción con la inversión y con la generación de empleo consiguiente, sea una forma, digamos, importante para mejorar la actividad económica. Ya hemos hablado del tema de vivienda social y hoy nos toca hablar del tema de megaproyectos, pero forman parte, digamos, de algo global que hay que entenderlo, digamos, para poder conceptualizarlo. Lo que está faltando, y vale la pena el comentario, es en qué situación queda el promotor que no es BIS y que no es un megaproyecto, a pesar de que se han bajado notoriamente los importes para calificar como megaproyecto. Está faltando algún paquete, algunas medidas de estímulo a los pequeños y medianos proyectos, proyectos de 1.000, 1.500 metros en adelante que no lleguen a ser megaproyectos y que no sean BIS. Seguimos otra lámina. De alguna forma, en la exposición
vamos a basarla, digamos, básicamente en 3 conceptos. Una síntesis ejecutiva, tipo equipo de fútbol, que va a ir del punto 1 al punto 11. Luego la comparación entre el decreto anterior de megaproyectos y el nuevo decreto. Y finalmente una comparación de las ventajas y de las características de los BIS y los megaproyectos. Primer tema. Se pueden presentar nuevos megaproyectos hasta diciembre del 21 inclusive. Desde diciembre del 2018, que no se podían presentar, se vuelve a tomar como un instrumento de inversiones, fomentar el tema de megaproyectos. Punto 2, se baja el porcentaje, el monto de amenities a 60 millones de UI, dependiendo de la cotización del dólar y de la UI. Hoy son aproximadamente 6.200.000 dólares. El porcentaje de amenities, punto 3, baja al 10%, antes era del 20 y del 15%, lo hace más aplicable fundamentalmente para Montevideo, que costaba llegar a porcentajes más altos de amenities. Se exonera expresamente el impuesto a patrimonio a los terrenos. Acá vale la pena un comentario. El decreto original de megaproyectos exoneraba el inmueble. Cuando uno habla de inmueble, habla de terreno y habla de obra civil. Después de la aprobación de los 3 o 4 primeros megaproyectos, la Comap internamente entendió que solamente correspondía exonerar la obra civil, por lo cual la exoneración expresa de los terrenos pasa a ser un factor que vale la pena mencionar. Número 5. Pueden presentarse obras en proceso para ampararse que le falte más de 6 millones de dólares para construir. Antes, además de obras que se iniciaran, se podían presentar obras para reactivarse. Acá no importa que sea para reactivarse, si alguien está haciendo un proyecto de 40 millones en Punta del Este, pero lo inició antes de que surgiera el decreto de megaproyectos, no se podía presentar. Ahora, si le faltan más de las 60 millones de UI, sí se puede presentar. Seguimos. Seis. El aprovechamiento del IRRAE pasa a ser del 90% cada año. Hasta ahora era el 60%. Ahora, cuando hablemos del punto 9, voy a tratar, digamos, de ser más explícito en este tema, que es realmente muy importante. Se incorporan 7 las urbanizaciones de iniciativa privada a la actividad promovida. 8, se mejoran los plazos. 60 meses desde el permiso de construcción o 48 meses a partir de la presentación en Comap para las obras que ya están en curso para hacer las inversiones promovidas. No se debe extender este plazo más allá del 30 de abril del 25. Es decir que si alguien presenta, digamos, en junio, por decir algo, bueno, en lugar de 60 meses van a ser 58 meses porque el plazo termina el 30 de abril del 25. Distintos porcentajes de exoneración de IRRAE sobre distintas franjas, desde el 15 al 40%. Falta establecer para megaproyectos ya presentados cómo optan por el nuevo decreto. Bueno, esto es un tema muy importante. Dicen que está por salir en estos días. Como el nuevo decreto es más favorable que el anterior, en principio, todos los megaproyectos ya presentados, se me ocurre,
una vez que lea el decreto lo voy a poder afirmar con más categoricidad, va a ser útil optar por pasar al nuevo decreto. Y por primera vez se permiten ampliar los megaproyectos, cosa que sí se podían ampliar en el tema de proyectos COMAP, pero en megaproyectos no se podía hacer. Voy a volver al punto 6 y al punto 9 para ver si lo puedo expresar con un ejemplo muy simple. Supongamos que presentamos un megaproyecto de 8 millones que cae en la franja del 15% de exoneración de IRRAE. 15% de exoneración de IRRAE significa que si yo presento un megaproyecto de 8 millones, voy a tener una exoneración de impuesto a pagar de 1.200.000. 1.200.000 de exoneración implica que debería tener una utilidad fiscal de 4.800.000 para poder usar toda la exoneración que tengo. En el punto 6 dice que el aprovechamiento pasa a ser el 90% de cada año. Si yo en un año me da, por decir algo, 1.000.000 de pesos de utilidad, bueno, $1.000.000 de utilidad, debería pagar $250.000, aprovecho el 90%, 225, y voy llevando una cuenta corriente para saldar el tema de la exoneración del 1.200.000. Probablemente después volvamos un poco al tema, con las preguntas podamos ver algún ejemplo más concreto, pero tener un aprovechamiento del IRRAE del 90% implica que la tasa efectiva del impuesto a la renta a pagar va a ser el 2,5%, porque me exoneran el 90% del 25, que es el 22,5, pago solamente el 10, que es un 2,5. Es una exoneración muy importante. En el sistema anterior, en el decreto anterior, el aprovechamiento era del 60%, con lo cual la tasa efectiva era del 10%. Es decir, hay que remarcarlo como un aporte importante del punto de vista de los beneficios tributarios de los megaproyectos. Entonces, primer tema, en estos 11 puntos, yo diría que puedo sintetizar los grandes pautas del nuevo decreto de megaproyectos. Vamos a compararlo ahora paso a paso con lo que era el decreto anterior. Y a eso pasamos ahora. Esto está, digamos, marcado en 3 columnas: decreto anterior, nuevo decreto, conclusiones. Estaba pensado para venta, arrendamiento, con destino a oficina o vivienda. Sigue siendo el punto 1 igual. Acá vale la pena una consideración. Antes hablaban de arrendamiento habitual o esporádico, ahora dejaron la palabra arrendamiento, creo que el otro era redundante, quizás para explicar qué significaba que en Punta del Este los alquileres por temporada también estaban comprendidos. Lo que se agregó en el nuevo decreto es la urbanización de iniciativas privadas en proyectos de gran dimensión económica, que ya lo habíamos mencionado. Entonces, se agregan las urbanizaciones de iniciativa privada en la medida que haya saneamiento como una nueva actividad promovida. El tamaño. En el decreto anterior, Montevideo era obra civil por más de 90 millones de UI, en el interior por más de 123 millones de UI. Obras que se inscriban en BPS a partir de la vigencia de este decreto van a tener 60 millones como tope, y además se incluyen los bienes muebles
correspondientes a las áreas de uso común del edificio dentro del tema promovido. Antes, para las reactivaciones de obra, eran las mismas cifras que para las obras nuevas, y ahora, para obras previamente inscriptas, una torre que se esté haciendo y que no tenía beneficios de megaproyectos, si le queda por ejecutar más de 60 millones de UI, va a calificar solamente por la parte que sea de acá en adelante, no la parte para atrás. Tercer capítulo. Áreas destinadas al uso común. Amenities. Decreto anterior, zonas balnearias interior 20%, Montevideo 15%, según el nuevo decreto 10%, sea, digamos, Montevideo o sea interior, en castellano antiguo menor exigencia. Seguimos. Inversión elegible. Antes tenían que ser ejecutadas en un plazo de 36 meses con fechas límites. Ahora, obras inscritas en BPS a partir de la vigencia de este decreto, 60 meses con fecha tope, 30 de abril del 25, y obras ya inscritas que se pongan a este sistema, 48 meses con fecha límite, abril del 25. Mejores plazos, porque antes a veces era complejo, digamos, cumplir con los plazos, más allá, digamos, de temas de fuerza mayor, coronavirus, huelgas, días de lluvia, el tema, digamos, de los tiempos de demora de aprobación de permiso de construcción, de la declaratoria promocional en la COMAP, etcétera, etcétera, etcétera. Esto da un panorama más tranquilizador para el desarrollador, para el promotor, de no tener que estar pensando si tengo que pedir prórrogas y qué poder hacer. Requisitos, los mismos que antes: presentar proyecto, declarando monto, cronograma de inversiones, y va a haber una resolución del Poder Ejecutivo detallando beneficios fiscales y el plazo de los mismos. Ampliaciones. Sucedió en algún caso en el estudio de alguien que está haciendo un proyecto, COMAP, compraba el terreno de al lado, quería ampliar el proyecto, digamos, el megaproyecto, y le decían no estaba permitido las ampliaciones. Ahora sí, hasta el 30% de la inversión elegible, siempre debe respetarse el porcentaje de amenities. Pasamos a un tema de mayor flexibilidad. Seguimos. Beneficios fiscales. Para las importaciones, equipos, máquinas y materiales destinados a la obra civil no competitivos con industria nacional, queda igual, pero se agregan los bienes muebles destinados a las áreas de uso común. Se exoneraba de recargos, impuestos, tasas y todo tributo en la importación. En determinado plazo en el cronograma de inversiones, esa parte queda igual. En el IVA también queda todo igual, agregándose los bienes muebles para las áreas comunes, de uso común, para las amenities, mismo mecanismo que para exportadores, devolución de IVA con certificados de crédito, de acuerdo al cronograma de inversiones previsto. Acá sí vale la pena plantear los certificados de crédito, que básicamente son para pagarle a los proveedores y o para pagarle al BPS el aporte unificado de la construcción, que es un elemento importante integrante del costo. Seguimos un poco más. Beneficios fiscales. Antes los porcentajes variaban del 20%, un primer escalón, 25 y 30,
ahora 15, 20, 25, 30 y 40, en escalones según, digamos, las unidades, según los topes de inversión hechos. Pero vuelvo a lo que trataba de decir. Imaginemos una inversión de 20 millones de dólares, así hacemos un ejemplo simple para entenderlo. Estamos en el primer escalón, porque digamos, perdón, estamos 20 millones de dólares, estamos en el segundo escalón entre 90 millones de UI y 205 millones de UI. 20 millones son casi 190 millones de UI. 20% de exoneración, 20% digamos de porcentaje de exoneración. Invierto 20 millones, tengo una exoneración de impuesto a la renta de 4 millones de dólares. Para poder aprovechar la exoneración de 4 millones de dólares, tengo que tener utilidad fiscal de 16 millones de dólares, porque la tasa del impuesto a la renta es el 25%. No es fácil llegar a una utilidad de 16 millones de dólares con una inversión de 20. Para inversiones más grandes el porcentaje es mayor. Pero lo importante es lo que puedo realmente usar de esa exoneración. Antes me dejaban usar solamente el 60% de exoneración. Hoy me dejan usar el 90%. Si yo en lugar de ganar 16 millones de dólares termino ganando 12 millones de dólares, con el tope no tenía ningún problema, me daba 3 millones de dólares de impuesto a pagar, 3 millones de dólares de impuesto a pagar con la exoneración del 90%, me va a dar un neto a pagar de 300.000 dólares. Antes con el 60% me da un neto de 1.200.000 dólares a pagar. Es decir, mejoró muchísimo el aprovechamiento del impuesto a la renta y se reduce a la cuarta parte el impuesto neto a pagar. Precisamente este tipo de temas tributarios hacen que a la espera de la interpretación o el nuevo decreto que salga para tratar el pasaje de un decreto a otro de megaproyectos, creo que en el 99%, no sé si no me quedo corto, de los megaproyectos presentados, va a ser muy positivo cambiar del decreto anterior al nuevo decreto. El resto queda igual, hay 10 años a partir del primer ejercicio que se obtenga renta fiscal inclusive para aprovechar el impuesto a la renta, que dicho sea de paso es para ventas y alquileres. Si transcurridos 4 ejercicios no se obtiene rentas, durante la construcción, por decir algo, más allá de las utilidades estimadas, el plazo se extiende en 4 años más, con lo cual pasa de 10 a 14. Seguimos. Dentro de los 4 meses de cerrado el ejercicio se deberá presentar ante COMAP declaración jurada de impuesto a la renta, estados contables con informe profesional, otra documentación que exija COMAP, eso queda igual. Sí vale la pena decir que las inversiones se computan, por decir algo, balance diciembre del 2020, uno puede computar como inversión del año 2020 lo que sea hasta el día que se tiene que pagar la declaración que vence diciembre del 2020, por decir algo, el 23 de abril del 2021. Seguimos. Perdón. Vamos hacia atrás. Monto exonerado del IRAE era el 60%, ahora pasaba a ser el 90%. Si al finalizar el cronograma no se cumplía con la inversión comprometida y se superaba el 50%, se prorrateaba el beneficio en función del avance de obra a esta fecha. Por decir algo, inversión de 20 millones de dólares, llega al final, invertí solamente 14.
En lugar de tener el 20% de beneficio, tengo el 70% del 20%, tengo el 14%. Con eso, digamos, puedo aprovechar hasta esa fecha si no solicito prórroga y me la concedo. En el nuevo decreto, los mismos comentarios, del 60 al 90, y el impuesto exonerado no puede superar el 100% del monto efectivamente invertido, cosa bastante lógica. Para patrimonio, la aclaración que ya hicimos, el decreto anterior en realidad permitía los terrenos, no lo permitía después resoluciones internas de la COMAP. En el nuevo decreto quedó claro que los terrenos también están como inversión promovida y además los muebles destinados a las amenities. Es un activo exento grabado para pasivo, lo mismo antes y ahora. Los plazos siguen siendo de 8 y de 10 años Montevideo Interior, y para los bienes muebles se amortizan por toda la vida útil de esos activos que se incorporen. Control y seguimiento queda igual que lo que era antes. Seguimos. Se pierden los beneficios en caso de incumplimientos formales o sustanciales. No hago el proyecto. Y un tema importante. Antes COMAP tenía la facultad de comunicar los incumplimientos a DGI. Ahora COMAP debe comunicar los incumplimientos a DGI. Se percibe una mayor intención de control. Hay un plazo para presentar proyectos, antes era hasta diciembre del 18. Hubo una sequía, digamos, por alguna forma, de 16 meses que no se pudieron presentar proyectos, y ahora se pueden presentar hasta diciembre del 2021. 31 de diciembre del 2021. Seguimos un poco más. Tenemos entonces un decreto que salió primero de proyectos BIS, proyectos de viviendas promovidas, otro de megaproyectos, y al final de la charla pasada, una de las preguntas fue, no había salido todavía el de megaproyectos, pero bueno, ¿qué diferencias hay entre una cosa y la otra? Primera diferencia, localización. BIS no se puede hacer en la zona de la costa de Montevideo y en los balnearios. En realidad se puede hacer en la costa de Montevideo, pero ahí nadie puede vender porque los precios están topeados a valores menores que el costo. Tampoco se puede hacer en los balnearios, y los megaproyectos se aplican para todo el país en la medida que sean lugares urbanizados, con el detalle de los emprendimientos de desarrollos urbanos que se plantea ahora. En proyecto BIS no hay monto de inversión mínima, se habla de 2 unidades. En megaproyectos hay un monto de inversión mínima. El tipo de construcción, en proyectos BIS, viviendas en determinadas zonas que ya dijimos, para venta o alquiler. En megaproyectos, vivienda, oficina en todo el país para venta o alquiler. Un asterisco, los megaproyectos son una excepción a los proyectos COMAP, en los cuales hay que mantener el activo durante 8 o 10 años en poder de la empresa que presenta el proyecto. En este caso, sí se puede vender, lo que es una excepción a los proyectos COMAP. Seguimos. Tratamiento tributario. Proyectos BIS. Con el IVA se devuelve el IVA del costo de construcción, no se paga el IVA de ventas. En los megaproyectos se devuelve también el IVA del costo de construcción, pero hay que pagar el 10% del IVA ventas. Es una diferencia importante. Comentario.
Si yo hiciera un megaproyecto para alquilar, como los alquileres no pagan IVA, sería muy similar entre una cosa y la otra. En el IRAE, exoneración total de rentas para promotor por primera venta y alquileres, pero el comprador sigue con las exoneraciones de arrendamiento del promotor por el ejercicio que se termina la obra y 9 más. En el IRAE, la exoneración real es del 90% de rentas de ventas y alquileres. El comprador no sigue con las exoneraciones de arrendamiento del promotor. En el ITP, proyectos BIS, exoneración de comprador y vendedor en la primera venta. En el ITP no hay exoneración. Seguimos. Patrimonio. Exoneración por la obra del 100% después de la presentación del proyecto. Por el stock restante, exoneración hasta por 3 años más, salvo que estén arrendados. En este caso la exoneración es de 9 años más. Patrimonio, exoneración por la obra por 10 años hasta el ejercicio que se termina la obra. Perdón, exoneración por la obra del 100% hasta el ejercicio que se termina la obra. Por el stock restante, a la venta o en alquiler, exoneración por 8 años en Montevideo y 10 años en el interior. Exoneración en la importación. En los proyectos BIS se exoneraba de IVA. En los megaproyectos se exonera todo el recargo y el IVA, mientras que las importaciones sean declaradas no competitivas con la industria nacional. Seguimos un poco más. Antes de petitorios al día de hoy. Una pregunta que me hacía yo cuando preparaba este material. O un comentario que no puse. En los BIS, dentro de las unidades promovidas, puedo hacer hasta un 25% de monoambientes. En los megaproyectos hago el mix que deseo. Supongamos que alguien compra una propiedad en 18 de julio y Pablo de María, una propiedad muy grande en la cual tiene las dos opciones de pensar, bueno, hago un megaproyecto o hago BIS. Si hago un megaproyecto, normas de megaproyecto, si hago BIS, el cuidado que tengo que tener es que los monoambientes no pueden superar el 25%. ¿Qué hacer? Bueno, dependerá de cada desarrollador el producto que quiera hacer, los amenities que pueda dar, pero desde el punto de vista fiscal, el no pagar el IVA ventas significa un 9,09% del precio de venta de diferencia de utilidad entre un proyecto y el otro, salvo que el comprador sea un comprador de oficinas que no le importe pagar el IVA ventas porque después lo puede descontar en su actividad empresarial. Pero es un detalle importante. La exoneración de renta 100% en BIS, 90% en el megaproyecto. No se paga ITP en uno, sí se paga ITP en el otro. Y patrimonio sería bastante parecido el tema y en los recargos no parece ser dramático la diferencia. Pero son diferencias importantes para evaluar, para pensar y para repensar antes de hacer el tema. El otro comentario que quería hacer era, digamos, de los amenities. Los amenities tienen un mínimo en megaproyectos, 10%, digamos, del total del metraje dividido los metros, llamémosle así, vendibles del proyecto. En los proyectos BIS dicen que proyectos de más de 20 unidades tienen que tener un salón de usos múltiples no menor de 35 metros, más allá de que no está claro si son cerrados o pueden ser cerrados y abiertos.
cuál será el tope superior de amenities que puede tener un proyecto BIS. Bueno, es un tema nuevo, habrá que pensarlo si alguien quiere poner algo que antes expresamente no se autorizaba, como por ejemplo una piscina. Creo que no se podría poner tampoco, pero no dice nada escrito. Seguimos ahora sí en la otra transparencia. Dentro de los auspiciantes o dentro de los que convocaban a la reunión de hoy está la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, APCU, de la cual, digamos, tengo el gusto de ser asesor, digamos, de la asociación. Hoy está pidiendo al Poder Ejecutivo, había un editorial en El País del domingo del secretario y gerente general de APCU, del escribano Aníbal Durán, a quien les mando los saludos, en la cual remarcaba la condición poco competitiva que habían quedado los proyectos de 1000 metros en adelante que no califiquen como megaproyectos porque no llegan a las 60 millones de UI, y por otro lado, que tampoco son vivienda de interés social. Esos promotores quedaron, digamos, un poco en una situación de menos competencia frente a lo que van a ser los megaproyectos y frente a lo que van a ser los BIS. El Poder Ejecutivo está analizando qué medidas le puede dar a ese tipo, digamos, de actividad para mejorarle las condiciones de rentabilidad para que se puedan generar más proyectos, que se pueda generar más inversión. Un petitorio que APCO había hecho que el mismo promotor con la misma sociedad, si tenía 2 proyectos, los pudiera sumar para hacer un megaproyecto. Eso no fue contemplado, pero bueno, estamos esperando, digamos, de alguna forma ver en qué se puede reflejar todo eso. Sucintamente, en 40 minutos, traté de contarles lo que a nivel del estudio nos parecía más importante del tema megaproyectos, y a partir de la próxima transparencia quedamos a disposición para todas las preguntas que quieran formular y que haremos todo lo posible de contestarlas, y cuando tengamos dudas les diremos, vamos a reflexionar al respecto, veamos qué dicen las autoridades para poder opinar con más claridad. Alfredo, ya nos fueron llegando algunas consultas que, si te parece, te empiezo a transmitir. Dale. Rocío Salgado nos plantea, en el monto de 60 millones de UI, ¿se contabiliza el terreno? Te diría, digamos, que la respuesta textual es que no, es obra civil. Bien. Ni Luego en, Jorge, ni en el decreto anterior, ni en este. Es excluido el terreno y excluido el IVA que te lo devuelve. bien. Luego Jorge nos pregunta, hola, en caso de un proyecto con resolución COMAP ya aprobada, si el monto de inversión supera el 50% sin llegar al 100%, ¿se aplican los nuevos porcentajes de exoneración IRAE sin prorrateos? Yo te diría, digamos, que se lo voy a contestar con mucha más seguridad cuando salga el decreto que diga cuál va a ser el sistema para pasarse de un decreto al otro. Yo creo, digamos, y viendo la analogía que pudo haber pasado con vivienda social, que va a ser un criterio amplio, que si el megaproyecto no está terminado y no tiene la final de obra en BPS, va a ser bastante amplio el criterio de pasar al nuevo decreto, que va a tener más ventajas, entre ellas el mejor aprovechamiento del IRAE. Yo diría, digamos, a mi juicio, las exoneraciones van a ser las nuevas en su totalidad, porque no hay unidades vendidas, si consideramos unidades vendidas, unidades ya terminadas y ya entregadas. Creo que hasta el día de hoy no hay ningún megaproyecto que esté terminado. Puede estar terminada una parte de un megaproyecto si son varias torres, tampoco visualizo cuál, pero el proyecto en su conjunto no está terminado. Bien.
Álvaro Piña nos consulta, quisiera saber si el 10% de amenities es condición que no se puede eludir y cómo se contabiliza. Yo te diría que hay una circular del año 2017 que no cambia, en la cual te da todas las pautas de cómo se contabiliza. La COMAP ha sido muy exigente en que tenías que calificar con el 15 y el 20% y va a ser igual con el 10%. Principales conceptos. ¿Qué es lo que va? Para el cálculo del 10% se toma los salones de usos múltiples que pongas en el edificio, jardines, solarium, piscina, locales comerciales que no están promovidos, que sí se pueden hacer, pero que se computan, digamos, del punto de vista del 10%, y eso se divide por los metros vendibles que tiene el proyecto. Es la misma circular que está del año 2017, que no ha cambiado hasta hoy nada. Bien, Álvaro también nos pregunta, ¿quiénes son las personas jurídicas que pueden aplicar para el BIS como para los megaproyectos? Todas las preguntas son muy buenas porque se me iba a escapar la palabra excelente, pero es una muy buena pregunta. En vivienda social te exigían que la sociedad desarrolladora sea exclusivamente de vivienda social. Acá no te dan ninguna exigencia con respecto a la personería jurídica de la sociedad. Con lo cual puede ser cualquier forma de sociedad comercial, puede ser un fideicomiso, e inclusive no hay nada que lo prohíba, puede ser una sociedad que además de hacer el megaproyecto pueda tener otra actividad que simplemente es no promovida. Como podía ser en un proyecto COMAP, una cadena de tiendas que quisiera hacer un edificio de oficinas para alquilarlo. Bien. Adolfo Hughes nos consulta, ¿honorario sigue siendo solo integrables lo de los arquitectos? Sí, voy a hacer una precisión. Arquitectos, ingenieros, calculistas, agrimensor, todo lo que tenga que ver, para ser un poco más preciso, con el costo de construcción. No son computables, y creo que es una posición equivocada de la COMAP, contadores del contador, porque si el contador fuera el administrador del proyecto, para mí sería un costo de construcción. Honorarios de escribano, honorarios de abogado, gastos de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Juan Tiscornia nos consulta qué lógica tiene exonerar el IVA de compras y gastos si finalmente debemos liquidar y pagar el IVA ventas. Yo le diría a Juan lo siguiente. Primer tema. Cuando uno le busca la lógica a las disposiciones tributarias, a veces, digamos, vacila. Pero, primer tema. Financieramente es un recurso importante. Punto 1. Segundo tema. Si te sobra IVA compras con IVA ventas, era un costo de un proyecto cualquiera. En este caso, eso no puede pasar porque el IVA compras que te dejan descontar es muy poco porque el otro lo obtuviste por certificado. Así que si te sobra IVA compras, si no hubiera devolución, ya hay un tema económico a considerar. Tercer tema. El IVA compras queda congelado si no te permiten su devolución. Es en pesos. En una obra de 4 o 5 años, el perjuicio del costo financiero puede ser grande. Acá mes a mes lo estás usando para pagarle a proveedores o para pagarle al BPS. ¿Que sería mucho más beneficioso si el IVA venta fuera cero? Sí, pero eso es para vivienda social, no es para megaproyectos. Y entiendo, digamos, que el esfuerzo que hace el Estado ya es importante. Antonio Romariz nos pregunta, proyectos de inmuebles logísticos industriales, parques logísticos e industriales, ¿pueden encuadrar en megaproyectos?
Yo te diría, digamos, de que hubo alguna idea, algún petitorio en ese sentido, pero el nuevo decreto dice que no, porque ya tienen su régimen COMAP propio. Bien, Mauricio Burstein nos pregunta cuántos metros cuadrados construibles se estima necesarios para llegar al monto mínimo incluyendo garajes, amenities y planta baja. Yo te diría, digamos, de que depende de cada proyecto en particular, es difícil, digamos, decir, digamos, qué cantidad de metros, pero te lo voy a decir, digamos, más allá de la introducción de cada proyecto, el traje a medida, en fin, todo ese tipo de comentarios. Yo creo que un proyecto de menos de 5.000 metros, de menos de 4.500 metros, no debería superar el costo de los 6 millones de dólares, más allá de los detalles que uno le quiere poner a cada proyecto. Si yo voy a poner cada apartamento con una piscina, digamos, en cada apartamento, probablemente con menos metros llegue. Pero por eso digo, hay que hacer un traje a medida, pero pienso, digamos, sin duda, proyectos de más de 4.000 metros construidos. Bien. Juan Tiscornia nos pregunta, basado en su experiencia, ¿cuánto demora aproximadamente la COMAP en reintegrar el IVA de costo de obra? Yo te diría lo siguiente, pensé que la pregunta iba a ser más difícil, porque la pregunta más difícil sería ¿cuánto tiempo demora la COMAP en aprobar el megaproyecto? Y eso, los tiempos a veces son largos. Confiemos que la actual administración los pueda agilizar, a pesar que creo que va a haber una presentación importante de megaproyectos. Una vez que el megaproyecto ya está presentado, uno mes a mes presenta las facturas a la COMAP las inicia, la van a DGI, no debería llevar más de 60 a 80 días el proceso de tener el certificado para pagarle al proveedor o al BPS, que vale la pena decirlo, tienen fecha valor del mes que se presentaron. Bien. Alfredo, tenemos varias consultas más, unas como 15 consultas más, tú me vas diciendo hasta dónde vamos. Andrés Rodríguez nos pregunta, teniendo en cuenta la situación actual, las especulaciones, oportunidades que se podrían generar dentro de tanta incertidumbre, ¿considera que este va a ser un buen año para invertir en el rubro inmobiliario? Uno puede decir que es una pregunta compleja o fácil, depende con qué se le compare. Si me dijeran cuándo termina el tema del coronavirus y volvemos a una vida más o menos normal, diría que no tengo idea de la respuesta. Creo que es un año interesante para pensar desarrollos inmobiliarios con estas ventajas que otorgan los megaproyectos o que otorgan, digamos, la vivienda de interés social, en la medida que uno dé los pasos de acuerdo a las espaldas financieras de cada grupo inversor. Yo no creo, digamos, de tirarme al agua en un megaproyecto si no tengo las espaldas razonablemente bien cubiertas para hacerlo, pensando en las preventas que puedo hacer para financiarlo. Creo que en materia de costos, la adecuación del tipo de cambio que hubo en los últimos meses ha hecho que los costos en dólares sean más razonables. Estas ventajas tributarias para los que antes no calificaban como megaproyectos son interesantes. Y si querés, el tema es no etiquetar las cosas. ¿Dónde va a ser el megaproyecto? ¿Qué competencia hay? ¿Qué ofrecemos distinto que otros? Van a hacer que matice la respuesta un poco más o un poco menos. El estudio de mercado de lo que vamos a hacer es muy importante, saber a qué público nos dirigimos. Vamos a ofrecerle financiamiento a 20 años vía, digamos, ley 16760 a los compradores. Si no vendemos, alquilamos. Es decir, tener un plan de negocios muy claro, costos claros también,
para saber, digamos, qué partido pensamos que vamos a jugar. Bien. Javier Lestía nos consulta, ¿cómo se computan los alquileres en megaproyectos en el caso de una sociedad que se quiera quedar con todo el edificio? Yo te diría, en ese caso vas a tener un activo, después de terminado la obra, exento de patrimonio, y las rentas por alquileres vas a tener el 90% exoneradas, con lo cual vas a pagar una tasa efectiva de impuesto a la renta del 2,5%. Sería esa esencialmente la respuesta. Lo que está exonerado, en principio, son las rentas del megaproyecto. La exoneración es para rentas por 10 años desde que tengas rentas fiscales. Bien. Sigo con la siguiente pregunta. Con lo cual, prácticamente, Sí. si pensamos en 4 años de construir el megaproyecto y los 10 años se cuentan a partir de que tuvo rentas fiscales, que sería cuando empieza a alquilar, tendría 14 años de exoneración a partir de la aprobación del megaproyecto. Alguien planteó una salida de proyectos de hotel que cumplieron los 11 años. Pasar a propiedad horizontal y luego optar por BIS o proyecto de grandes dimensiones. Yo te Perdón, diría, no llegaron a cumplir los 11 años. Por ejemplo, van 7 u 8 años. Bueno. yo te diría lo siguiente, ese es otro tema. Alguien presentó hace muchos años, hace 8 o 10 años, un proyecto a la COMAP de hoteles. Lo que se exonera como BIS o como megaproyecto es el valor que le agregues de acá en adelante, no lo que ya hiciste para atrás. Entonces, si yo tengo un hotel y le voy a agregar 2 millones de dólares en transformarlo en BIS, puedo presentar un proyecto BIS por 2 millones de dólares, que va a ser calificado en función, digamos, de los requerimientos de los proyectos BIS. Si yo, digamos, reformo el hotel y gasto más de 6 millones de dólares en reformarlo, bueno, podría presentar un megaproyecto por esa inversión excedente, no por lo que ya hice en el hotel. Andrés Muro nos pregunta cuál es el número de la circular que detalla que computa para los bienes de uso común. No sé si tenés ese dato a mano, Alfredo, si no se lo enviamos luego a Andrés. Decirle a Andrés Muro que se lo di a Lucía Muro en el día de ayer. No me acuerdo de memoria. Bueno. Otra pregunta de Andrés es, comisiones Si no inmobiliarias. me equivoco, era la circular 217 o 817, pero de memoria no me acuerdo. Ok. Andrés también pregunta, comisiones inmobiliarias en la venta, ¿tampoco entran en las 60 millones de UI? ¿Ningún No, costo comercial en absoluto? ¿Solo costos de construcción? exactamente. Está muy bien definido, digamos, como lo definió Andrés. Es solo el costo de construcción. Bien. Robert Gorter pregunta, ¿es solamente para proyectos de vivienda o cualquier construcción? Viviendas y oficinas. Vale la pena decir lo siguiente. Dos cosas. Los garajes que son complementarios de viviendas y oficinas están dentro del costo de construcción. Si yo tengo garajes de cortesía, como pasa en algún edificio para visitantes, eso se toma para el porcentaje de amenities. Ok. ¿Loteo puede encuadrar el megaproyecto? ¿Lo qué, perdón? ¿Un loteo puede encuadrar en megaproyecto? Si a ver, dentro del desarrollo de emprendimientos privados, los gastos del loteo, a mi juicio, en la medida que sobrepasen los 60 millones de UI, los 6 millones de dólares, sí. Todos los costos de calle que tenga que hacer, de infraestructura, etcétera, 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 todos los gastos de urbanización de ese desarrollo serían un activo computable.
Si la persona jurídica es un fideicomiso en el cual se contempla la construcción de varios proyectos en distintas partes del Uruguay, ¿se podría llegar a aprobar como megaproyecto? Pienso que no. Y pienso que no, digamos, merece algún comentario. La COMAP aclaró, cuando surgió el tema megaproyectos, que tenían que ser previos, adyacentes el uno del otro. Es decir, que tienen que ser construcciones pegadas, llamémosle así. Después hizo una excepción permitiendo una calle en el medio en algún emprendimiento, pero digamos, no puedo hacer, digamos, es lo mismo que en la promoción privada, el ejemplo que yo ponía, voy a hacer 2 edificios de 3,5 millones de dólares en distintos lugares. No puedo hacer un proyecto con 2 lugares diferenciados. Tiene que ser, aunque sea la misma sociedad, un proyecto de 6, si es un fideicomiso, un proyecto de más de 6. Que sean 2 torres en el mismo padrón, perfecto. Bien. Yael Gambini nos consulta, me gustaría consultar por las cuestiones programáticas de los edificios, el destino del edificio. ¿Tienen recomendaciones de lo que los inversores están buscando? Es decir, ¿crees que están interesados en edificios de usos mixtos, por ejemplo? Al ser vivienda y oficinas, perfectamente puede ser de usos mixtos. Casos concretos habría que verlos con más detalle, pero sí, digo, creo que la redacción viviendas y oficinas es bastante amplia. No excluye que hagas locales también. A diferencia de vivienda social que te topea el número de locales, acá no te los topea, no están promovidos, pero sí se computan para el 10% de amenities. Y él también pregunta en qué tipo de inversión se enmarca. No entiendo la pregunta, perdón. Quizás ya él luego nos puedes escribir y ampliar un poquito por dónde Con viene gusto. tu consulta. León nos consulta, ¿existe en la ley algún tope por porcentaje total de cada tipología de las unidades que se pueden construir por proyecto? ¿Podrían ser todos de un dormitorio o monoambientes, por ejemplo? ¿Hay algún Sí, límite o matriz en cuanto a la cantidad de garajes y su comercialización? con respecto a los garajes, a ver, con respecto a los garajes vale la pena, digamos, el comentario. Primera situación que tenés que ver es qué te exige la Intendencia como contrapartida para poder hacer el edificio. La Intendencia normalmente te pone un mínimo de garajes. Por decir algo, Montevideo te pide como mínimo un garaje cada 2 apartamentos. Eso no quita que vos puedas hacer mayor cantidad de garajes. Bien, Enrique Blasco. Sí, perdón. Permitime el comentario. En el megaproyecto, los garajes que se vendan conjuntamente con las unidades del megaproyecto son un activo promovido. Si a mí me sobrasen garajes que se los vendo a terceros, eso no sería un activo promovido. Enrique Blasco nos consulta en el terreno, ¿cómo se considera la inversión promovida? El terreno no es inversión promovida. Inversión promovida es lo que le agregás de valor al terreno. Al terreno. Bien. Si el terreno ya fue una pregunta, no es computable. Perfecto. Alfredo, hasta aquí llegan las consultas que tenemos por chat. Luego teníamos una consulta un poco amplia, no sé si querés que la planteemos ahora o la contestamos luego por mail. Planteala y por lo menos la pensamos sin perjuicio de una contestación posterior más detallada. Bien, esto es en relación al nuevo decreto. Dice, excesivo énfasis en los proyectos de urbanizaciones. El considerando número 2 del mismo es igual al primer párrafo del artículo primero, excepto porque agrega cumplen con esa doble condición. O dicho de otra manera, al pasar del considerando 2 al artículo 1, se elimina el hecho que cumpla con esa doble condición.
El considerando número 3 hace mención expresa a proyectos de urbanización y el artículo primero en sus párrafos 2 y 3 se detiene en las urbanizaciones sobre terrenos antes rurales o suburbanos. Teniendo en cuenta que el anterior decreto se le vencieron los plazos y este decreto nuevo se presenta como un nuevo régimen, entendemos incluye todo tipo de proyectos que cumplan con las condiciones descritas en el mismo, incluidos los urbanos propiamente dichos. De todas maneras, nos gustaría vuestra opinión en relación al origen de la redacción del mismo, y si tiene conocimiento de cómo se podrían eventualmente regular los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución bajo el régimen anterior, y aún tengan pendiente de ejecución una suma superior a 60 millones de dólares, perdón. Uy. ¿A la fecha hay alguna novedad en ese sentido? Yo te diría lo siguiente, 3 comentarios. No tengo idea de dónde salió ese párrafo que se agregó a los proyectos, a los megaproyectos, con lo cual, digamos, supongo, digamos, de que algún actor habrá presentado esto y le habrá parecido razonable, digamos, al equipo económico para incluirlo, digamos, acá. Es un tema nuevo a nivel de megaproyectos. Habrá que ver cómo lo interpreta la COMAP, y se me ocurre que lo van a tomar como obras que no estaban contempladas antes y que pasan a estar contempladas ahora en la medida que de acá en adelante inviertas más de 60 millones de WI. Lo mismo que una obra que empezó hace muchos años en Punta del Este antes de los megaproyectos, que hoy está parada y que se puede llegar a presentar ahora como megaproyecto, a pesar que empezó antes del primer decreto de megaproyectos, en la medida que lo que le falte por terminar sea más de 60 millones de WI. Supongo que será un criterio de ese tipo, pero supongo. Bien. Otra parte de la consulta es vinculada al cómputo del plazo de exoneración de IP. Dice, si el artículo 10 exonera de IP al terreno y costos de construcción del proyecto inmobiliario por 8 o 10 años según su ubicación, y teniendo en cuenta que los proyectos de referencia van a trascender más de un ejercicio fiscal, se presentan las siguientes consultas. A. Si al cierre del primer ejercicio, con la aprobación del proyecto, permiso de construcción, inscripción de obra ante BPS y dentro de los plazos previstos en la resolución, pero aún no inició obra, ¿entiende que aplicará la exoneración de IP sobre el costo del terreno? Yo te diría, a mi juicio sí, porque tiene efecto desde el día que te presentás, en la medida que hayas evacuado todas las consultas que la COMAP te haga. Ok, el punto B es, suponiendo que los ejercicios siguientes, segundo, tiene un avance de costos de obra del 60%, y el tercero, las obras se encuentran finalizadas, habiendo entregado un 20% de los inmuebles terminados. ¿A partir de qué ejercicio entiende que habrá de computarse el plazo de exoneración de IP? ¿O debería considerarse en forma proporcional a las inversiones incurridas? No, yo pienso, digamos, de que el IP se aplica desde que presentás el megaproyecto, el proyecto COMAP, en adelante. Con lo cual, los 8 o 10 años son a partir de ese momento. Esté la obra en un 20, 40 o 100% terminada. Y por eso las unidades que quedan en stock siguen el tratamiento, digamos, de estar exoneradas. Bien. Y la tercera y última parte de esta consulta es sobre el alcance de las exoneraciones del IRAE. Otra diferencia que se aprecia respecto del régimen anterior, además de los porcentajes de exoneración sobre las inversiones para empresas que desarrollan en simultáneo más de un proyecto o más de una actividad, sería que en el decreto anterior la exoneración de IRAE alcanzaba a las rentas originadas en las actividades promovidas, lo cual demandaba la determinación de un resultado de proyecto promovido, dentro del resultado fiscal global de la empresa, con la complejidad de la distribución de gastos indirectos mediante algún criterio técnico. Por otro lado, en el decreto actual observamos que la exoneración aplica a las empresas cuyos proyectos de inversión entendemos que alcanza a todas las rentas fiscales originadas por la empresa,
¿Es correcto? Me gustaría analizar más ese punto, no tengo una opinión terminante al respecto, para ver cómo cambió la redacción en ese sentido de rentas absolutamente promovidas para el megaproyecto y las rentas totales. Es un punto interesante que vale la pena estudiar. Bien. Alfredo, con esto completamos todas las consultas que han planteado y han llegado. Están llegando varios mensajes de agradecimiento por la charla. A todos les decimos que tanto esta presentación como las anteriores y la grabación de cada una de ellas están colgadas en nuestro sitio web. La de hoy va a quedar, mañana seguramente ya la tengamos colgada en la página, así que van a poder acceder al material. Y lo que resta es, bueno, agradecerles por acompañarnos, por unirse a esta actividad, a estos ciclos de webinars, y decirles que estamos a las órdenes. Simplemente comparto lo que dijo Sabrina, muchas gracias a todos por su tiempo y quedamos en contacto. Ahí Buenos está. días. Bueno, tienen ahí la dirección del sitio web y tienen también aquí la dirección, el contacto de Alfredo también. Hasta luego, muchas gracias a todos. Saludos para todos.